sucedió en Esquel, en Chubut, un caso de un juez que anuló un fallo judicial porque vio que en el fallo judicial había una frase que suele tener algunas inteligencias artificiales, como por ejemplo ChatGPT, que es esto está listo para copiar y pegar, ¿no? Entonces se habla de esto, del poder deliberativo del juez para tomar una decisión detrás de un fallo judicial, y lo que hizo la Cámara de Apelación Penal, la Cámara Penal de Esquel, fue anular este fallo y proceder a un nuevo juicio. Así que para esto lo convocamos a él, que sabe de esto y muchísimo, y en este momento es director de la diplomatura de posgrado en Legal Tech e Inteligencia Artificial. Es Alejandro Batista, que es abogado, especialista en Derecho de Alta Tecnología, docente de grado y posgrado de la UNLP y otras universidades, prosecretario de Políticas Digitales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata. Así que bueno, vamos a charlar un poquito, y la primera pregunta, como para poder entrar en esto, es: ¿puede ser una inteligencia artificial sujeto de derecho en Argentina? Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Un gusto estar por acá. Muy buena pregunta, te digo que es la pregunta que está discutiendo el mundo. La Unión Europea ha establecido algunas directivas que tienden a que se analice la posibilidad de dotar de cierta personalidad jurídica a las inteligencias artificiales. ¿Esto por qué? No es por un capricho, es para que existan justamente deberes y responsabilidades. Claro. Si no, hoy las inteligencias artificiales son una herramienta que van mucho más allá de un simple instrumento. Generan cosas. Por ejemplo, hay una discusión muy interesante en cuanto a los derechos de propiedad intelectual y derechos de autor con las obras que se generan utilizando inteligencia artificial. El mundo está discutiendo eso. Nosotros todavía no tenemos una legislación expresa a nivel legal nacional. Hay ciertas recomendaciones de uso. Chubut, que vos mencionabas el caso, que dicho sea... Muy conocido, sí, que dicho sea, hubo novedades hace 2 días, porque en realidad intervino la Corte ya de Chubut, el Tribunal Superior de Justicia, y dio vuelta a la decisión de la Cámara. O sea que dijo que habilitó el uso de inteligencia artificial. Lo leí hoy, claro, diciendo que en realidad no se puede ingresar a cómo razona el juez, siempre y cuando ese razonamiento esté bien fundamentado y siempre y cuando no se haya vulnerado lo que sí tiene Chubut, que no tiene la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Sí, algunas otras jurisdicciones lo están haciendo de a poco, un acuerdo de la Corte donde la Corte dice de cómo utilizar las inteligencias artificiales en la justicia. Tienen una serie de recomendaciones, guías, directrices, etcétera. Es una discusión muy, muy, muy interesante, porque además se da en una circunstancia en la cual el cambio es muy acelerado. Pensemos que estamos hablando de este tipo de inteligencia artificial, no los orígenes de... la más moderna de todas. 3 años, en noviembre de 2022, desde que surgió ChatGPT, y además ese ChatGPT no es el mismo que vemos hoy y el resto de las herramientas que han surgido. Y en el caso del derecho, impacta de una manera brutal. Nosotros lo tratamos en la facultad, tanto en el grado como en el posgrado, desde el doble punto de vista. Desde el punto de vista, primero, de las situaciones concretas en las cuales se filtra en la vida cotidiana. Como el derecho tiene que venir a dar respuesta a situaciones que se dan en la vida cotidiana, es inevitable que esto impacte. Pero segundo, también como una opción más, una herramienta más que hoy sí o sí deben manejar los futuros egresados. A mí me toca dar clases en distintos años de la facultad, entre ellos primer año, la primera y segunda materia de la carrera, y claro, siempre hablamos, cómo se ven ejerciendo dentro de 5 o 6 años, etcétera. Esa es una pregunta que hoy se nos pulverizó. La verdad es que no sabemos todo lo que ha pasado en los últimos 3 años, ¿cómo vamos a saber proyectar de acá a 6 años? No, es imposible, porque eso es justamente la modernidad como madre, digamos, que eso va pasando de acá a 5 meses, puede surgir algo nuevo, todo rápido, es muy rápido también, ¿no? Ya te quedó viejo, ya te quedó recontra viejo. Hay una métrica que nosotros utilizamos siempre para mostrar esto de la aceleración. Uno dice, los cambios son acelerados, pero a veces cuesta dimensionar. También se habla mucho de estas tecnologías como una cuarta revolución industrial, entonces hacemos referencia, y está bien, a momentos en la historia con tecnologías disruptivas que cambiaron totalmente la sociedad, ¿no? La imprenta, la electricidad, la máquina de vapor. Pero esa escala temporal se nos va de línea. Entonces lo que podemos hacer es comparar qué pasa con las propias herramientas digitales. Por ejemplo, cuánto le llevó a las principales empresas tecnológicas llegar a 100 millones de usuarios. A Facebook, que surgió en el año 2004, le llevó 4 años y medio llegar a esa cantidad de usuarios. WhatsApp, en el año 2009, hoy propiedad de Meta, igual que Facebook, le llevó 3 años y medio, ya 1 año menos.
ChatGPT lo hizo en 2 meses. No, es una locura. En 2 meses. Una locura. Y hoy estamos viendo a lo largo del año que distintas herramientas, porque bueno, los grandes jugadores aquí son OpenAI con ChatGPT, que fue la primera, sigue siendo la más utilizada. Google con su Gemini y con Notebook LM, entre otras herramientas, Anthropic con Cloud. Y cuando uno ve las métricas va viendo que mes a mes van cambiando cuál está más adelante. Es una carrera permanente y esas diferencias se están dando de manera prácticamente mensual. Pero aquí también, porque digo, por una parte varios pueden llegar a decir, bueno, en mi trabajo me sirve, me saca dudas. ¿Qué también nos hace, o sea, qué contras tiene y qué pro tiene el chat GPT o ese tipo de cosas que tenemos muy a mano también? Eso es el tema, ¿no? Tenemos muy a mano. En la palma de la mano, literalmente hablando, en un celular. Claro. Las principales ventajas que tienen son, creo que democratizan mucho el acceso a mucho conocimiento. Ajá. De todas maneras, eso viene con una advertencia, que es nadie debería usar una herramienta como esa para temas que desconozca. Claro. Empezando por los abogados, porque Ana mencionaba el caso del juez, pero ya antes tuvimos varios casos de colegas que han utilizado ChatGPT para contestar demandas, etcétera, y lo que resultó es que citaba jurisprudencia inexistente. Esto pasó en todas partes del mundo y pasó aquí también, y a principios de este año se dieron ya los primeros 2 casos donde los jueces detectaron eso. No solamente observaron a los abogados, sino que ya hubo, y además informaron a los colegios, sino que además ya hubo sanciones de apercibimiento y de multa de 620.000 pesos. ¿Qué sucede ahí? Ahí hay un error y un error de responsabilidad profesional muy grande. Y Sin eso duda. que estaban trabajando con cosas que conocemos, ¿no? Jurisprudencia. Entonces, nadie debería usar esta herramienta sin conocer por lo menos de lo que está hablando. Lo segundo es que tienen un potencial de automatización de tareas muy grande. Entonces, nosotros en cualquier actividad, la del derecho también es una de ellas, tenemos distintos tipos de tareas. Tareas que tienen que ver más con cuestiones meramente operativas, tipear, describir, resumir, etcétera. Esas allí tienen una ventaja muy muy grande y la verdad es que funcionan muy bien porque han sido pensadas de esas maneras y funcionan con probabilidad estadística. Pero después tenemos otras tareas que involucran otras cuestiones, o bien cuestiones que tienen que ver con procesos cognitivos propios de la tarea en la que estamos viendo, el juez que tiene que decir, el abogado que tiene que determinar una estrategia judicial, el médico que tiene que determinar un diagnóstico, el docente que tiene que establecer también la aprobación o no de una asignatura, y por el otro lado, tareas que impactan además en terceros. Otra vez, no es lo mismo un sistema de inteligencia artificial que nos esté recomendando contenidos en una plataforma de streaming, a lo sumo perderemos un poco de tiempo, volveremos atrás, etcétera, que un sistema de inteligencia artificial aplicado a resolver la contratación o no de una persona en una empresa, cobertura o no cobertura de un seguro, ni hablar una sentencia judicial o un acto administrativo, para nombrar aspectos en los cuales ya se está aplicando. Vos recién nombrabas que uno, perdón, Ale, que uno va directamente, lo que no conoce va al chat GPT, que tal vez es un error muchas veces, porque uno se encuentra a lo desconocido. Yo prefiero preguntarle a un profesional cara a cara, un médico, un abogado, lo que sea, un escribano, a ir a un lugar que puede llegar a tener errores, como pasa. Correcto. Y después digo, me remonta, yo soy joven, pero todos lo tenemos, al Wikipedia. Tal vez nosotros íbamos antes a Google, a Wikipedia, a ver qué era esto para sacar cosas para el colegio. Hoy también eso tiene que ver. Claro. El tema de la educación también, ¿no? Dentro que es un combo, digo, explosivo a veces para los chicos también. Totalmente. Sí, claro, esto ya venía pasando antes, otra vez, con otro ritmo diferente en las consultas a plataformas como Wikipedia o a Google. Era muy común incluso que con cuestiones médicas, uno googleara síntomas antes de ir al médico. Claro. Entonces, esto es parte de lo que discutimos en la facultad. Y hoy se está dando con las herramientas de sistemas de inteligencia artificial que generan cierto apego, porque como se manejan, este es el gran cambio, estas herramientas se manejan con lenguaje natural. Entonces pueden terminar generando empatía. Hubo un caso en Estados Unidos, el caso Ryan, de un adolescente que interactuaba frecuentemente con un chat, y como están preparadas para ser complacientes con nosotros, lejos de alertar pensamientos suicidas que en su momento se dieron, casi que como que lo avaló, la familia hizo un juicio, bueno, ahora estaban arreglando con la evolución, fue muy conocido. Entonces, ahí tenemos el punto de que no son simples herramientas, no podemos tratarlas como simples herramientas. Y mencionabas la educación, claramente la educación es un ámbito en el cual hoy, hace muchos años con la tecnología, que en cursos docentes, en jornadas y demás, veníamos diciendo que debemos cambiar la metodología de enseñanza y la metodología de evaluación.
Hoy ya se rompió eso, ya no se puede. Nosotros en la facultad venimos haciendo un relevamiento desde 2023, o sea, meses después que salió ChatGPT, primer cuatrimestre y segundo cuatrimestre en todos los años de la carrera, y claro, el porcentaje de estudiantes que usaban herramientas de inteligencia artificial para temas de la facultad superaba el 85%. Claro, sí, pero cuando le preguntábamos, porque lo preguntábamos también, si eso había sido conversado con el docente, eso era solamente 2 de cada 10. Entonces tenemos una brecha muy grande ahí con los docentes, y es por eso que estamos trabajando ahí desde la prosecretaría con muchos talleres, mucha capacitación, muchos tutoriales, porque si no se desconecta la universidad y la facultad del mundo, porque es imposible de abordar con las mecánicas tradicionales. Hay que repensar lógicas en todas las profesiones, esto en todas las áreas va a estar pasando, y repensar cuáles son los roles que cumplimos. Eso sí, te quería decir, porque he visto que esto que comentaste, vos le preguntás y te contesta con una complicidad. Porque, por ejemplo, le pones, hola, ¿cómo andás? Hola, che, ¿todo bien? O sea, ya te habla como uno más. Como si fuese un amigo o una amiga, y no solo te saluda, te pregunta cómo está, una locura eso, ¿verdad? Pero algo que he notado es que sí, sí, pues encima tiene un historial si tenés la sesión abierta. Yo la que más uso es el ChatGPT. Pero dentro de todo, me imagino cuando vos le preguntás algo que no entendés y como que tiene un abanico infinito que obviamente una persona no lo tiene, pues uno te va a explicar, sí, de esta manera, de otra manera, de aquello, 4 o 5. Acá tenés un abanico que te está explicando 10 veces el mismo tema y no se cansa. Y no es por desmerecer a la persona, ni a la profesión, ni nada, pero tiene ese riesgo de que constantemente te está encontrando una vuelta para explicarte algo. Y a la larga, por ahí es un riesgo. Es un riesgo, totalmente. Bueno, hablando de riesgo, a nivel regulatorio hay 3 grandes bloques. ¿Qué pasa un poco a nivel geopolítico e internacional? Digamos, 3 grandes bloques. Estados Unidos, por un lado, porque acá, ¿qué es lo que sucede? De alguna manera está en juego un punto de equilibrio entre la innovación tecnológica, o sea, que las empresas puedan avanzar, y la no afectación de derechos fundamentales. Estados Unidos tiene una política de, digamos, pro empresa para avanzar. Por eso no tiene, ni en este caso ni en otros, por ejemplo, de protección de datos personales que mencionaban, una regulación federal. Sí la tienen algunos estados. Recordemos que los estados tienen una competencia mayor que nuestras propias provincias. Del otro lado, China, con otro modelo sociopolítico totalmente distinto, con una intervención estatal y un control muy fuerte sobre las tecnológicas, incluso con versiones distintas. TikTok no es el mismo TikTok que se usa en China que se usa en Occidente. Y tercero, la Unión Europea, al que nosotros solemos mirar bastante. Bueno, la Unión Europea ya avanzó, ya tiene hace un año un reglamento de inteligencia artificial que se está implementando. La Unión Europea tiene la implementación de normativa de forma gradual durante 3 años, lo cual es interesante ver cómo funciona en este caso, donde dijimos que un año ya es un horizonte enorme. Es un montón. Pero se basa en el riesgo, justamente. Reconoce distintos actores dentro de los que implementan inteligencia artificial, que va desde la empresa que la desarrolló, pasando por quien importó esa tecnología, quien lo pone a disposición y quien la utiliza, y analiza el riesgo y establece niveles de riesgo, riesgos mínimos, riesgos medios, riesgos inaceptables. Por ejemplo, el perfilado social, de puntaje social, el uso de inteligencia artificial para puntaje social, que existe ya en algunos países, y el de utilización del reconocimiento facial en tiempo real en lugares públicos. Como regla general lo establece como prohibido. Por supuesto que establece excepciones después en casos de investigación. Claro. Ahora, Ale, esto más que, ya tenemos estas tecnologías sobre nosotros, sobre el común de la gente, y hasta los chicos la utilizan. Sin duda. Yo creo que plantea un gran desafío en cuanto a la ética profesional de las personas que lo utilizan, ¿no? Totalmente. Ahí yo en el área de la facultad provengo del sector de sociología jurídica y tengo mucho contacto con la filosofía jurídica. Yo creo que, y lo planteamos, son 2 ámbitos totalmente relevantes hoy en día. Por eso les decía que a falta de una regulación general a nivel legal país, estamos encontrando regulaciones sectoriales. Entonces, los poderes judiciales de las provincias están estableciendo esas pautas, los colegios de abogados y de abogacía lo están haciendo, Rosario es uno de los que tiene, Chubut, decíamos, el Poder Judicial lo tiene, la Ciudad de Buenos Aires, el Colegio Público de Abogados lo tiene, aquí en la Abogacía de La Plata hay un borrador ya que incluso me han participado para revisar, y hay que formar mucho desde el punto de vista ético, porque estas herramientas pueden causar daños. Y entonces lo hemos visto con cuestiones penales. Bueno, el caso del derecho penal es más importante y es muy particular porque hay principios jurídicos diferentes. Entonces, si un delito no está previsto como tal, porque el principio de tipicidad en el derecho penal, en el Código Penal, no se puede castigar. Y esto
permanentemente va innovando en la manera en la que los ciberdelincuentes o delincuentes en general utilizan estas herramientas para fines delictivos. Entonces, ¿qué estamos ante la posibilidad de tener que reformar el Código Penal detrás de todas estas cosas que pasan con la inteligencia artificial? Sí, vamos a tener que reformar muchas normas. Lo que también estamos viendo, yo lo publiqué en un artículo el año pasado, es que como esto es tan transversal, hablamos de normas, pero tenemos que sacarnos la idea de las normas y el proceso legislativo tal y como lo conocemos hasta ahora. Claro, tiene que ser ¿A qué me refiero? Totalmente nuevo. Cualquier poder legislativo, aún el más diligente, no puede estar al ritmo del avance tecnológico en esta materia. Hay ritmos muy diferentes. Entonces, hay que pensar en nuevas modalidades de regulación. Hay experiencias, existen lo que llaman los sandboxes legislativos, donde hay una normativa que, a diferencia de la normativa tradicional, que es para todos los casos y rige de un momento en adelante, sino que son casos piloto para probar. La CNB el año pasado lo hizo respecto de otra temática interesante, que es la tokenización de activos con la tecnología blockchain, etcétera. Tenemos que pensar en normativas más de tipo general, que después se van a tener que articular con la intervención de los abogados y los jueces para aplicar al caso concreto. Porque legislar, ¿qué es? Legislar es prever consecuencias jurídicas de algo que puede pasar. ¿Qué puede pasar? Y si cada vez podemos prever menos, o cada vez tenemos un horizonte más limitado, es cada vez más difícil de regular. Así que tenemos ese doble desafío. Tenemos que saber cómo regular y generar una nueva lógica de funcionamiento del legislador. Bien, entre uno de los tantos temas que puede hablar, y es un placer escucharte, la verdad que alguien, sí, nosotros lo tenemos como algo de, che, fíjate la inteligencia artificial, claro, algo normal, y hay todo esto detrás. Sí. Y no te lo pones a pensar cuando lo charlas así. Por eso el ejemplo que te decía recién por ahí, más que ejemplo, el riesgo. Claro. Porque uno lo toma, ya te digo, yo la uso y lo tomo como eso, bueno, y me saca de la inmediatez. O sea, entiendo, vivimos todos acelerados, por ahí se vive en un momento rápido, vivís así. Del momento. Entonces, claro, y esto me saca del paso. Listo, joya, me sacó del paso, vamos, la uso. Pero sí, no se piensa en todo este combo que está atrás, ni hablar del caso que pasó ahora en Esquel, ni hablar de eso. Ya te digo, yo porque la uso en lo inmediato, en esto. Haceme esto, listo, toma. Y si no me gusta, lo que te decía hoy, me vuelve a dar 5 o 6 infinitas opciones. Claro. El otro riesgo, ¿cuál es? De que a veces te pone alguna información que no da. Es lo que les pasó, como te decía, a los colegas. Eso se llaman alucinaciones y son efectos inherentes a los modelos de cómo funcionan. Claro. Y como son modelos probabilísticos, entonces si hay algo que está muy discutido, pensemos que la inteligencia artificial es alguien, supongamos que leyó todo lo que se puede leer en el mundo. Sí. Entonces, si hay mucho escrito en el mundo, o sea, leyó mucho de eso, es mucho más probable que la respuesta sea acertada. Sí. Si no, es más probable que invente por esta configuración de complacencia. Prueben, no les va a decir, no sé, ahora las empresas están poniendo alguna salvaguarda diciendo si uno le consulta sobre un tema médico profesional, advierte y dice de esto deberías consultarlo. Claro, no, al principio no. Al principio para no nada. Y después depende de cuáles, porque una cosa es ChatGPT, otra es Anthropic, otra es Grok, por ejemplo. Encima fueron creciendo y salió una y empezó. Y van a seguir creciendo. Y siguen, la siguen mejorando. Ahora, podemos llevar todo esto se lo podemos llevar a Rosita, la vecina, que está todos los días en la calle y quiere comprar y resulta que ahora para hacer una transferencia necesita mostrar su cara. O estas plataformas como la que apareció, el escaneo del iris, WorldCoin, que tienen cantidad de datos biométricos de las personas, la misma huella digital en las aplicaciones. ¿Qué pasa detrás de todo eso, no? Que hay muchos datos dando vuelta nuestros y no tenemos noción de qué lugar está, quién los tiene. Es muy importante la temática de protección de datos personales, que no es actual. Lo que pasa que lo que sucede con esa temática y otras es que este tipo de circunstancias, el desarrollo de estas herramientas, las vuelve a poner sobre la mesa. Claro. Dos de las cuales hablamos mucho en la facultad es una, protección de datos personales, y la otra es derecho de autor. Protección de datos personales, nosotros tenemos una ley que es bastante buena, ha quedado desactualizada por supuesto, pero es muy buena. De hecho tiene reconocimiento internacional y Argentina es uno de los destinos seguros de datos personales. Mirá. Que es la 25326, pero es del 2001. Del 2001. Estamos 25 años después con todo lo que pasó, ¿no? Estamos mirando al reglamento europeo, que es el más actualizado, pero es muy importante. Pero se tocaba por lo menos muy por el costado en las facultades. Las empresas no son conscientes. Por ejemplo, a mí me ha tocado participar asesorando empresas, que era muy común que las empresas contrataran servicios en la nube, ¿sí? Y esos servicios en la nube obviamente eran de empresas extranjeras.
Por ejemplo, Amazon, con Amazon Web Services. En una compañía de seguro tenía que contratar esos servicios y le digo, no, pero miren, tengan presente que nosotros tenemos una ley de protección de datos personales que dice que si vas a hacer transferencia internacional de datos, porque vas a enviar los datos de tu cliente, de tu personal, y Amazon etcétera. Está fuera, no está Amazon acá. está fuera, eso es una transferencia internacional de datos. Y la ley, ya la del 2001, dice que eso está prohibido, es Mirá. ilegal por principio general, salvo excepciones que se pueden hacer. Una, por ejemplo, que Amazon se someta a la ley argentina, imposible. Yo hablé con la gente de Amazon. La otra era tener el... ¿Y qué te dijeron ellos? No, ahí había 3 opciones que son las que terminamos viendo. Una era la de que la empresa se someta a un contrato de la ley argentina. Ellos tienen contratos estándar, no lo suscribís o no lo suscribís. La otra excepción que lo prevé la ley es que el titular de datos dé el consentimiento, imposible en la práctica pedirle a cada uno de los clientes. Y la tercera era que los servidores estén alojados en un destino seguro. Y ahí fue donde pudimos destrabar, porque ubicamos un servidor de Amazon. En principio se quería contratar en Estados Unidos, y Estados Unidos no es un destino seguro por esto que te acabo de decir, porque no tiene normativa y autoridad federal de protección de datos personales. Y ubicamos un servidor en Irlanda, y me acuerdo que hicimos la consulta, la hicimos además para obtener un dictamen de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, un organismo que existe. Recordemos que toda la temática de protección de datos personales surge de la reforma constitucional de 1994, en el artículo 43. Claro, la última reforma que se hizo A también. consecuencia de eso, que se introduce el habeas data, es que se sanciona la ley y se generan las autoridades. Hoy, dentro del área de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Bueno, hicimos el dictamen y pudimos lograr eso. Pero el resto de las empresas, vos me decís, solamente esta compañía de seguros estaba haciendo eso. No, esta compañía hizo lo que tenía que hacer. El resto está contratando. Claro. Ale, no quiero que quede afuera, ya cerrando la nota, el tema estafas. Creo que me parece que es muy importante. Ani recién decía, ¿no? Vamos a todo lo que estamos charlando, vamos a decírselo a la abuela, a la mamá, a quien sea, nosotros mismos también, aunque seamos jóvenes, estamos todo el tiempo expuestos a que nos pase algo con las estafas. Digo, ¿qué controles hay que tener? Uno, al momento de hacer una compra por internet, al momento de pactar algo X también, que tenga que ver con eso, al momento de entrar a una red social, ¿qué controles se pueden llegar a tener? Y también te pregunto desventaja y ventaja, ¿no? Porque siempre tal vez en la estafa generalmente termina mal la cosa, justamente por ser una estafa, pero uno consume todo el tiempo esas cosas, páginas web y demás. Claro, es estar o no estar dentro del mundo como funciona hoy en día. Claro. Y más después del proceso de la pandemia, con la digitalización abrupta que hemos tenido. Todo se vende por internet. Y la verdad es que es muy cómodo, digamos, operar a través de dispositivos digitales. Cada vez usamos menos efectivo físico, cada vez incluso sacamos menos las tarjetas físicas porque las tenemos en el celular y demás. Las estafas virtuales y los ciberdelitos han crecido bastante. Estaba leyendo el último informe de la UFESI. Sepamos que hay una unidad fiscal de investigaciones de ciberdelitos muy importante donde se pueden denunciar estos casos. Un aumento del 21% entre el año 2023 y 2024. Y la mayoría son este tipo de estafas que vos mencionás. Para resumir, si tuviéramos que dar algunos consejos, es jamás entrar a links que nos envían. Bien. Jamás dejarnos llevar por la urgencia o por la conveniencia de una llamada, de un mail, de un mensaje. Urgencia me refiero a algún familiar, incluso hoy la voz puede ser del familiar, por esto de las herramientas que pueden ser, o sea, cortar y llamar nosotros para verificar o llamar a otras personas. No dejarnos tentar por ofertas muy interesantes. Ahí, como dice el viejo dicho, si la limosna es grande hasta el santo desconfía, tenemos que desconfiar. Nunca ingresar a páginas web que no sean que nosotros conozcamos, nunca utilizar aplicaciones que no sean las oficiales, mantener las aplicaciones actualizadas, nunca jamás proporcionar datos personales de nuestras cuentas bancarias, claves y demás. Eso las empresas no lo piden nunca. Y nunca proporcionar un código de acceso, que eso es una estafa muy frecuente. Cuando nos dicen tenemos que actualizar sus datos, les enviamos un código, necesito que usted nos diga ese código, porque ahí le estamos abriendo la puerta. Son precauciones que uno tiene que tener. Bien. El problema, como bien lo planteabas vos, es que cuando uno está en el día a día, en la vorágine del día a día, no puede caer mucho. A mí me llegan muchas consultas de ese tipo de fraude, de personas que, si uno lo piensa por fuera, dice, bueno, pero me tendría que haber dado cuenta, pero en el momento a cualquiera le puede pasar. Le contratan un servicio, le dice, bueno, ¿cuánto es? Tanto. 30.000 pesos, bueno, te lo transferí. Uy, disculpame, te transferí 300.000 en lugar de 30.000, ¿me podés devolver la diferencia? Y uno dice, bueno, yo no lo haría, pero
en el momento, o después atrás te llama alguien del banco y dice, sí, hemos visto que hubo esta transacción y vos no lo sabés. Entonces es muy difícil. La educación, la prevención es la mejor valla que podemos tener en este aspecto. Bueno, un placer escucharte, Ale, de verdad. Un placer estar acá. Quiero una segunda ronda porque nos quedan muchas preguntas. Hoy tenemos un programa cargado. Es amplio el tema, es re amplio. Y hay mucho más para hablar. Mucho. Y con muchísimo gusto. Otro día. Así que vamos a invitarte y es un placer tenerte acá, como te decía, y escuchar a alguien que sepa que es muy importante también. Siempre tenemos que acudir a las personas que saben del tema. Por eso decíamos, ¿no? Recién, uno acude a la inteligencia artificial como lo más rápido, lo más sencillo, y a la vez se puede equivocar el camino, ¿no? En este caso no hay que equivocar el camino, hay que ir a lo profesional, hay que ir a quien sepa del tema y hay que asegurarse bien de que se trata de lo que estamos hablando. Exacto. Es lo más importante. Sí. Ale, muchísimas gracias. Muchas gracias. Chicos, estamos a mitad de programa. ¿Qué les parece si hacemos un cortecito? Dale. Porque si estuvieron viendo las redes sociales en la segunda media hora, no, en la segunda hora. En la segunda hora, sí, ya estamos en las 8 vamos de la a noche. develar el misterio de lo que es. ¿Qué es lo que pasa? A ver si la Sí. gente se anima a probar o no se anima a probar algo distinto. Lo tengo acá. No sé si me animo, pero ahora nos va a contar se el van a invitado. tener que animar porque... Sí, ¿no? Sí. Vamos a ver. Raro, yo nunca lo había escuchado. Mirá tenemos que dos invitados de lujo después, He llegado a probar absenta. Ajá. Esto nunca. Terrible esto la nunca. absenta, ¿eh? Nunca. Bueno, vamos a ver si nos animamos. Qué productora que tiene. Hacemos una pausa. Bueno, eso no sé. Hacemos una pausa y seguimos. Dale.